El 29 de septiembre de 1978, el Vaticano anuncia que el Papa Juan Pablo I ha muerto. Su mandato solo duró 33 días y su muerte dejó una estela de sospechas. ¿Murió realmente de un infarto o fue asesinado? La cuarta entrega de la serie sobre los papas y el Vaticano intenta desvelar las incógnitas que rodearon la muerte de un papa al que unos años más tarde se le relacionó con el escándalo del Banco Ambrosiano. En este reportaje, la política, las finanzas y los secretos del Vaticano se entremezclan y son objeto de diversas teorías. Juan Pablo I y la muerte nos cuenta el corto papado de Albino Luciani, el Papa sonriente, un pontífice que a pesar de su breve mandato conquistó el corazón de la gente con su sencillez. Pero Juan Pablo I no tuvo tiempo de tomar grandes decisiones. Además, su repentina muerte provocó muchos interrogantes. Demasiadas preguntas quedaron sin respuesta. Roma, Ciudad del Vaticano, 29 de septiembre de 1978. Las luces de los aposentos privados del Papa han estado encendidas durante toda la noche. Poco usual, pero nadie parece reparar en ello. A las 5:30, como todas las mañanas, la hermana Vincenza deja una taza de café fuera de la habitación de su santidad. Pero el café se enfría. 2 horas después emite un comunicado en Radio Vaticano. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana de hoy, el secretario privado del Papa entró en la habitación del Santo Padre Juan Pablo I. Encontró a su santidad en la cama, muerto, y se ha podido establecer que falleció inesperadamente sobre las 11 de la pasada noche. Se supone que la causa de la muerte fue un infarto. El Vaticano, el poder de los papas. Por Guy Donop, Maurice Philippe Remy y Sebastian Denhardt. Juan Pablo I y la muerte. La noticia de que el Papa sonriente había muerto fue un terrible shock. Miles de romanos que llenaban la plaza de San Pedro no se lo podían creer. Solo habían pasado 33 días desde que fuera nombrado Papa. Cuando las campanas de Roma sonaron anunciando la triste noticia, en las habitaciones privadas del Papa, el decano del Colegio de Cardenales destruye el anillo del pescador y el sello del Papa muerto, un ritual medieval. Pero el dolor por la muerte del Santo Padre no está libre de ciertas sospechas. ¿Murió realmente de un ataque al corazón como mantiene el Vaticano? ¿O fue víctima de una acción criminal? Su secretario privado, don Diego, fue completamente franco con nosotros. Dijo que fue la hermana Vincenza quien encontró al Papa, pero la versión oficial fue diferente. Según don Diego, el Papa aún sostenía documentos oficiales, pero le pusieron un libro religioso entre las manos, La imitación de Cristo. Nos pidieron que fuéramos discretos al respecto. Centralita telefónica del Vaticano. Los fieles de todo el mundo estaban atónitos por lo que había sucedido. ¿Cómo murió el Papa? ¿Quién lo encontró? ¿Murió por causas naturales? ¿Qué estaba ocultando el Vaticano? El Vaticano es una fortaleza hecha de individuos, carne y hueso. El Vaticano suspira, cotillea y miente. El Vaticano miente sobre cuándo fue encontrado el cuerpo. El Vaticano miente sobre quién encontró el cuerpo. El Vaticano miente sobre los papeles que sostenía el Papa cuando murió. Y el Vaticano miente sobre la salud del Papa. Y sigue mintiendo. Estas 5 mentiras
no han sido desveladas. El Vaticano permanece en silencio, lo que lleva a especulaciones. Desde el primer día se despertó una terrible sospecha. ¿Fue asesinado Juan Pablo I? A veces la gente muere de un ataque al corazón. Lo único extraño de este caso es que ocurrió a los 33 días de su nombramiento. Si hubiera sido papa durante 5 años, nadie hubiera tenido ni la más mínima sospecha. Londres, junio de 1982. Un deportista que corría realiza un horrible descubrimiento bajo el puente de Blackfriars, el cadáver de un hombre. Era la figura central en el mero escándalo de la banca en Italia, un especulador que había perdido 1.300 millones de dólares. Roberto Calvi, director del Banco Ambrosiano. Las investigaciones también afectaban al Vaticano. Detrás de la puerta de Santa Ana se encuentra el IFR, el Instituto para las Fundaciones Religiosas, la Banca Vaticana. Y algunos de los tratos que tuvieron lugar entre estas paredes fueron con el Banco Ambrosiano. El Ministerio Fiscal examina con detalle la relación del IFR con el Banco Ambrosiano. Se llega a la conclusión de que el director del IFR había sido en parte responsable de que el Banco Ambrosiano fuera a la bancarrota. En el punto de mira estaba el arzobispo Paul Marcinkus, director de la Banca Vaticana. En un libro publicado en 1984, el escritor británico David Yallop llegó más lejos. Dijo que el Papa había sido asesinado. Hubo una conspiración y el Banco Ambrosiano estaba implicado. 1.300 millones de dólares habían desaparecido. El Papa Juan Pablo I fue asesinado porque estaba a punto de descubrir las pruebas del fraude. Estaba a punto de descubrir qué estaba pasando sin quererlo. El último día de su vida, el Papa quería echar a Marcinkus. No quería que estuviera más tiempo en el Vaticano. Había otras razones, pero esta era la primera intención. ¿Y el caso Calvi? ¿También fue víctima de una conspiración? Reconstrucción de la noche de su muerte creada por un abogado contratado por la viuda de Calvi, a fin de poder reclamar el seguro de vida de su marido. Clara Calvi tuvo éxito y desde ese momento se permitió las más estrafalarias fantasías. No hay duda de que los curas del Vaticano lo hicieron. Mi marido nos lo explicó. Le dijeron que no era pecado matar a alguien. Al fin y al cabo, le estaban extrayendo el alma del cuerpo. Después se encerrarían en su fortaleza y permanecerían allí hasta que todo volviera a la calma. El Ministerio Fiscal en Milán firma una orden de arresto para el director de la Banca Vaticana, no por una acusación de asesinato, sino por su implicación en la bancarrota. Pero el director nunca llega al juzgado. El Vaticano es un Estado soberano. Los arzobispos no pueden ser extraditados. Marcinkus permaneció en su puesto hasta que se retiró en 1990. En su infinita sabiduría y caridad, el Santo Padre ha acordado que cada uno debe trabajar según sus habilidades. El control del IFR debe ser llevado por un abogado competente. Un paraíso en Arizona para ricos retirados. Filmado por primera vez. Retirado, pero atendiendo a las necesidades espirituales de los millonarios. Es el arzobispo Marcinkus.
Nombrarlo para aquel cargo fue una cara aventura para el Vaticano. Hubo que pagar 241 millones de dólares a los creditores del Banco Ambrosiano. No fue una admisión de la responsabilidad, simplemente un pago voluntario. Los creditores son indemnizados por los fieles a la Iglesia. Han circulado muchas leyendas sobre la fortuna que se dice que posee el Vaticano. De hecho, vivimos de las ofrendas de las iglesias de todo el mundo, especialmente de la generosidad de los católicos alemanes. Publicamos nuestras cuentas abiertamente. Algunas diócesis tienen presupuestos que son mucho más altos que los de la Santa Sede. Tal vez deberíamos explicar la verdadera situación más claramente. Albino Luciani, el Papa sonriente, en su última audiencia el día antes de morir. ¿Descubrió mucho más sobre el escándalo financiero de lo que le estaba permitido descubrir? ¿O era simplemente un hombre enfermo? El secreto rodea la muerte del Papa. ¿Nos dará su vida una respuesta? Nació en 1912 en la provincia de Belluno, cerca de los Dolomitas. Una nota en el registro de la iglesia indica que la comadrona pagó por un bautizo de emergencia. Parecía que el bebé no iba a vivir mucho tiempo. Su padre, un socialista comprometido, rara vez estaba en casa. Trabajaba en el área industrial del Ruhr, en Alemania. Su madre tenía una profunda y devota fe en el catolicismo. Albino creció en la pobreza, en una zona donde los lujos todavía hoy son escasos. Eran tiempos difíciles. Éramos pobres. Todos los niños del pueblo iban descalzos de mayo a septiembre. No tenían calcetines ni zapatos. Todos, incluso el hijo del alcalde y el del médico. Ya de niño, Albino quería ser sacerdote. Abandonó su hogar a los 11 años por decisión propia. En el seminario, aquel niño lleno de vitalidad fue transformado en un cura tranquilo y trabajador. Humilde, trabajador, obediente. La iglesia necesitaba hombres así. Hombres como Luciani. Él era sincero y no destacaba demasiado, excepto porque tenía una memoria increíble. En cuanto a la inteligencia, había un muchacho, recuerdo su nombre, Erminio Scola, que era mejor que Luciani. Pero la memoria de Albino era fenomenal. Ma come memoria, Luciani, un fenomeno. Luciani estuvo 30 años en el seminario, alcanzando el puesto de rector. Estudios de teología y filosofía. El reconocimiento estaba a punto de llegar. Sin ambiciones de hacer carrera, solo estaba motivado por el deseo de cumplir con su deber. Era un hombre muy sencillo. Tenía un sueño. Quería ser un cura de pueblo y quería que su madre administrara su casa. Solía decírmelo una y otra vez. Era su gran sueño. Aquel hombre puso fin a su sueño. Luciani estaba destinado a cometidos más importantes.
El Papa Juan XXIII preguntó un día cómo era posible que no se hubiera prestado atención a los expedientes de Luciani. ¿Por qué no había sido nombrado obispo? La respuesta fue: Su Santidad, la opinión sobre este hombre es que es devoto y caritativo, un experto en teología, pero tiene dos problemas. Primero, no goza de mucha salud y segundo, es muy tímido. El Papa respondió: bien, si la salud es el problema, le haré obispo de todas formas. Entonces, si muere, morirá como obispo. Luciani empieza una nueva vida como obispo de Vittorio Veneto, una provincia tranquila. Su vocación está antes que su propia voluntad. Luciani se preocupa del bienestar espiritual, no de la burocracia. Pero un escándalo aparece inmediatamente, un asunto de finanzas. Se enfrentaba a una situación financiera catastrófica, lo que significaba que la bancarrota era inevitable. Fue un problema causado por un descuidado director bajo el mandato de su predecesor. Mi hermano quería renunciar al cargo, pero se tuvo que quedar. Luciani y el dinero, dos mundos separados. Su diócesis tenía una deuda de 4 millones de marcos. A pesar de ser inocente de toda culpa, el obispo tenía que solucionarlo. Vendió unas tierras que pertenecían a la iglesia. Aún quedaba 1 millón de marcos en números rojos. El obispo Luciani dijo: no sé mucho de negocios, así que tendré que delegarlo en otras personas. Necesito a alguien que sea honesto y que trabaje conmigo. La gente trabajaba satisfecha con Luciani. Eran sus devotos seguidores desde el principio. Las dificultades eran reales y la gente quería ayudar. Solidaridad con el obispo. La resolución de los problemas financieros se recuerda como un auténtico milagro en Vittorio Veneto. Era stato fermato in macchina da una signora che gli aveva consegnato una busta. Una mujer se le acercó y le dio un sobre. Mi madre habló de aquella mujer después como si la hubiera enviado el poder divino, porque la cantidad de dinero que había en el sobre era exactamente la que necesitaba para salvar la crisis financiera. Con el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII quiere dirigir la Iglesia de acuerdo con el mundo moderno. Luciani era uno de los ilusionados participantes. Era uno de los que sentía el espíritu de la época. Se necesitaba un cambio. Pero Juan XXIII moriría pronto. Rara vez la muerte de un papa causó tanto dolor. ¿Quién le sucedería? Un hombre que parecía predestinado a terminar el trabajo del concilio. El arzobispo de Milán, Giovanni Battista Montini, el Papa Pablo VI. De nuevo Luciani fue obediente y dijo: lo que importa no es cómo mandar, sino cómo servir. Don Luigi, me dijo Luciani, alégrate de no ser obispo. Los obispos critican a los sacerdotes y estos no dejan de quejarse de los obispos. Aunque de hecho Luciani no hizo nada que pudiera ser objeto de crítica. Pero las críticas venían de fuera. 1968, un clamor por la libertad y una manera diferente de adorar a Jesús. La cruz proclamando el amor libre e idolatrando la sexualidad. ¿Cómo reaccionaría la Iglesia? El Papa prohíbe el uso de la píldora y de cualquier método anticonceptivo artificial.
Luciani hubiera sido capaz de aceptarlo. Es verdad que era de mente muy abierta con este tipo de asuntos, pero cuando el Papa dejó clara su postura en la encíclica Humane Vitae, Luciani fue a orar a la catedral y adoptó la línea oficial de la Iglesia. En aquellos momentos, Luciani adoptó la postura de Pablo VI y le defendió ante las críticas. La vocación de Luciani era lo primero para él. Fue asignado a Venecia. Era una de las diócesis más importantes de Italia, un duro trabajo para un obispo rural. A me risulta que al principio la gente de Venecia estaba algo decepcionada. Estaban acostumbrados a los grandes discursos que solía hacer el cardenal anterior. Pero Luciani era incapaz de satisfacer sus expectativas. Así que estaban algo desencantados. Al di sotto delle aspettative. Tal vez el nuevo cardenal sintiera algo similar. La elegancia de Venecia, reina del mar, no era su mundo. En el Palacio de la Curia, el cardenal escribía cartas ficticias a personajes de la historia. Él era real. No era un aristócrata vestido de religioso. Siempre, desde que era joven, acostumbraba a ignorar los problemas. Solo les hacía frente cuando se tenía que tomar una decisión. En caso contrario, simplemente intentaba olvidarse de los problemas. Al cardenal no le gustaba el trabajo de oficina. Prefería salir a ayudar, a cuidar la vida espiritual del pueblo. Dejó el trabajo administrativo a su personal. Él no era un ejecutivo de la iglesia, él era un cura. En este sentido no era ambicioso. Por otra parte, siempre había preferido estar en un segundo plano. Cuando fue nombrado cardenal, no solía salir a pasear con su túnica roja. Se vestía como cualquier cura. Acostumbraba a esconder la cruz de su cuello. No quería llegar más alto. Si hubiera sido apartado del cargo, hubiera seguido siendo un cura normal. En vez de eso, el tío Albino es un príncipe de la iglesia a su manera. Rodeado por el esplendor de la Catedral de San Marcos, predica el autosacrificio. La gente del mundo padece un terrible sufrimiento. Y él sufría con ellos, incluso físicamente. Recuerdo cómo acostumbraba a ir por los alrededores de su parroquia cada domingo. Y a menudo llovía los domingos. Cualquiera que conozca Venecia entenderá lo húmeda y fría que puede llegar a ser. Luciani acostumbraba a trabajar con este tiempo todo el día y por las tardes siempre tenía fiebre. El Papa valoraba a Luciani y fue a visitarlo. Para la admiración de sus habitantes, el Papa coloca la estola sobre los hombros de Luciani. Al día siguiente, le preparé la estola que el Papa Pablo VI le había dado en la plaza de San Marcos. Pero reaccionó muy mal. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué esta estola? Pero, Su Eminencia, por favor, póngasela. Es un regalo del Papa.
Él respondió: guárdala, no vamos a volver a hablar de ello. En 1978 muere el Papa Pablo VI. Pocos papas habían sido tan incomprendidos. La gente solo recuerda que prohibió el uso de la píldora. El Papa Juan fue amado, pero el Papa Pablo no gustó. ¿Quién iba a sucederle? Albino tenía alguna idea de lo que iba a pasar. Dijo que era un gran riesgo y esperaba que eligieran a otro. La Capilla Sixtina se prepara para el cónclave. Herméticamente apartados del resto del mundo, 111 cardenales seguían el antiguo ritual para la elección del Papa. ¿Habría un cambio de guardia? Y de ser así, ¿cómo iba a hacerse? Tenían sus dudas, incluso desde un punto de vista político. Pero el hecho de que eligieran a un hombre de verdadera sencillez evangélica demuestra que la voluntad principal era nombrar al verdadero Hijo de Cristo, el auténtico sucesor de San Pedro. Había llegado el momento para los cardenales. Tenían la oportunidad de escoger. Pablo VI había sido un papa político. Ahora querían a alguien preocupado por el bienestar espiritual. No querían otro como él. En cambio, buscaban a alguien como el cardenal de Venecia, que siempre estaba en un segundo plano. Se dice Luciani había votado a un extranjero. Desde el principio, él fue el candidato idóneo, aunque no quería admitirlo. Justo antes de la elección, escribía a su sobrina: querida Pía, es difícil encontrar al hombre adecuado para el puesto. Gracias a Dios que estoy fuera de peligro. Después de 4 votaciones, una columna de humo blanco salió por la chimenea de la Capilla Sixtina. Habemus Papa. Cuando mi madre oyó el nombre de Albino después del Habemus Papa, cayó de rodillas y dijo: pobre Albino, lo que demuestra que no quería que pasara. Tal vez tenía razón desde el principio, quién sabe. Quizá tuvo algún tipo de premonición, o tal vez ella simplemente entendió lo seria que era la situación. Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Después del cónclave, el nuevo papa se dirigió a los cardenales. Que el Señor os perdone por lo que habéis hecho. Era muy popular, gustaba a la gente. Tenía un comportamiento agradable y simplemente descartaba aspectos de su posición que eran superfluos y no significaban nada especial. Albino Luciani fue el primer papa que abandonó el plural majestatis, el uso del plural nosotros, para expresar superioridad. Pero el nombre que eligió sugería continuidad más que un nuevo comienzo. Y Pablo VI nos enseñó cómo amar, cómo servir, cómo trabajar y cómo sufrir por la Iglesia de Jesucristo. Por esta razón, tomo el nombre de Juan Pablo.
Un papa con un nombre compuesto por primera vez. ¿Se sentía cómodo en su nuevo puesto? No, me pedía que yo fuera allí. Era todo tan extraño para nosotros. Quiero decir, mira cómo soy. Somos una familia de maestros de escuela. Cortamos leña para el fuego. Y cuando Luciani fue ordenado, estaban allí el rey de Bélgica, el gran duque de Luxemburgo y el rey de España. Y él tenía que darles la mano. Juan Pablo no quería ser coronado. Quería una ceremonia simple, tanto como fue posible en el Vaticano. Se hizo una misa con algunas de las personas más importantes del mundo. Él predicó humilde y modestamente. Anteriormente, cuando un papa era coronado, se le colocaba la tiara sobre la cabeza. Era una corona de 3 capas que parecía una granada de artillería, pero era el símbolo del poder. Juan Pablo I lo cambió todo y solo llevó una fina banda de lana a la que llamamos palio. Expresa la autoridad pastoral, algo completamente diferente. Autoridad, aunque los viejos símbolos de poder fueran abandonados. Solo el báculo de obispo le sentaba bien. ¿Gobernaría la Iglesia Católica como había llevado su diócesis? ¿O el poder que le habían dado los cardenales le llevaría a ser un dictador absoluto? Bien, por lo que yo veo, si su mandato hubiera durado más de 33 días, todo hubiera sido de una manera tradicional, en mi opinión. Era una persona muy abierta, pero muy unida al pasado. Creo que hubiera habido grandes innovaciones, pero no muy drásticas. Sin embargo, el Papa admitía abiertamente su inexperiencia ante los cardenales, y eso era algo nuevo. Espero, hermanos en Cristo, cardenales, que me ayudéis a llevar la cruz a este pobre espécimen que soy yo. En el sentido de que no puedo volver a ser un simple sacerdote, ni tampoco puedo volver a tener una pequeña diócesis. Este líder espiritual no quería mandar desde su trono. Bajó y salió a conocer al pueblo. Este tipo de gestos generaban ilusión y también ciertas teorías. Habían elegido a un hombre que tal vez buscaría la forma de que los católicos pudieran usar la píldora. Él quería encontrar una manera de permitir que los creyentes de la Iglesia Católica Romana, 1.000 millones de personas, usaran métodos anticonceptivos. Otro motivo para el asesinato. Un jesuita defendía el uso de la píldora y la abolición del celibato. La respuesta de Luciani nunca se hizo pública. Estas reformas podían conllevar una gran confusión, desorden. Cuando este hombre llegó a ser papa, tuve una crisis de fe. Era otro antimodernista como Pío X. Leí el libro de Luciani, Illustrissimi, en el que escribía cartas ficticias a personajes históricos como Rousseau y Voltaire. Su tono era tan estricto, tan fundamentalista. Molto serio, molto fundamentalista, qualcuno direbbe. ¿Un fundamentalista? No, este papa escuchaba a la gente. Llegaban cartas al Vaticano pidiendo al Santo Padre que fuera transportado en la silla gestatoria, la silla de mano del papa, para que así todos pudieran verlo. El papa aceptó la petición con la sonrisa que le hizo famoso, aunque no era su estilo. Cuando lo vi en televisión en la silla gestatoria, sentí pena por él. Todos sabíamos muy bien que no le gustaba que le llevaran así. Tenía una aversión a ser el centro de atención. Él fue andando a su primera audiencia, cosa que hoy es muy normal.
El Papa manda en Roma como la más alta figura de la cristiandad, una posición agotadora, incluso en términos materiales. Relaciones diplomáticas con todas las naciones del mundo. Esto es el corazón de la Iglesia mundial. La voz del Papa se emitía a todo el mundo a través de Radio Vaticano. Cuando la noticia de su elección llegó a todo el mundo por la radio y la televisión, nadie estaba tan encantado como yo. Pero me preocupaba su salud. Siempre estaba enfermo y por la noche acostumbraba a retirarse muy temprano. Un papa no puede tomárselo con calma. Ahora Luciani estaba en el candelero. No estaba acostumbrado a la maquinaria administrativa del Vaticano, los políticos, las finanzas y la burocracia. Sé muy poco de todas estas cosas, decía. Estoy estudiando el anuario papal para saber cómo se organiza la Santa Sede. Si hubiera estado en el cargo más tiempo, hubiera encontrado gente que le hubiera ayudado a afrontar los nuevos retos. Al fin y al cabo, era un sencillo cura pastoral. El Papa Juan XXIII, en cambio, tenía un bagaje como diplomático para el Vaticano, así que entendía mejor la situación. Albino Luciani de Canale da Gordo era uno de los más grandes trabajadores del mundo. Jefe de un estado independiente donde sus habitantes no pagan impuestos, pero tienen que sacrificarse por completo. Ya estaba agotado cuando era obispo y mucho más cuando fue papa. Se levantaba cada mañana a las 5:30 y no se iba a la cama hasta las 22:30. Tenía audiencias cada día en las que tenía que concentrarse mucho. Una palabra equivocada podía causar un desastre. Es difícil imaginar cómo debía sentirse al final del día. Yo hubiera sido incapaz. La vida cotidiana del Vaticano. Las audiencias estaban preparadas. Rutina para el personal, pero una carga para el Papa. El Santo Padre está siempre en peligro, decían sus guardaespaldas. Decenas de miles de personas esperan a su Papa. Han venido de todo el mundo y quieren verle. Es el representante de Cristo. Si alguien me hubiera dicho que un día sería papa, si alguien me hubiera dicho esto, hubiera estudiado más y me hubiera preparado mejor. Durante 33 días siempre fue el mismo. Él era el Papa sonriente, pero cuando estaba solo nunca reía. No había tiempo para los políticos. Hacía lo que sabía hacer mejor. Hablaba con la gente, se preocupaba por su alma. Sentían que era alguien que realmente se interesaba por ellos. Era el primer papa que siempre hablaba con los niños. Cuando un bambino è ammalato, chi è che gli porta un po' di brodo, un po' di medicina? Si un niño está enfermo, ¿quién le lleva un poco de sopa y medicinas? Su madre. Pero ¿qué pasará cuando tú seas mayor y tu mamá ya sea anciana y esté enferma? ¿Quién la cuidará? Yo, santidad. Muy bien, Dios te ama.
Entonces dijo, sabes que tu madre te ama, pero Dios te ama mucho más. Era la primera vez que una audiencia italiana era tan tranquila. Normalmente charlaban todo el rato, pero esta vez escuchaban, porque una escena conmovedora tenía lugar ante sus ojos. Conquistó los corazones de la gente con una simple sonrisa. Él amaba a la humanidad, pero su trabajo era agotador. Los jardines del Vaticano eran su refugio. Su médico le recomendó ejercicio. El Papa tenía problemas de circulación. Sus piernas fallaban a menudo. Se sentía bajo presión. Nunca podía estar solo. Era un hombre enfermo ya desde el principio. Questo embolo era partito in questa occasione. Por suerte, la embolia solo le afectó un ojo. Mi tío hacía un chiste sobre ello. Decía, imagina que el coágulo hubiera apatido en mis arterias o en mis pulmones. Hubiera muerto sin darme cuenta. La rutina diaria era casi una carga insoportable para él. La terraza era su último refugio. Un día la Guardia Suiza encontró algunos papeles confidenciales con el sello del Papa. Una ráfaga de viento los hizo volar desde la terraza. ¿Era un signo de que estaba bajo demasiada presión? Un día fue a la iglesia de San Giovanni en Laterano para tomar el cargo de obispo de Roma. Estaba muy impresionado. Cuando lo vi me dijo, estoy muy contento de verte porque esta mañana he firmado mi bendición para la boda de tu hija. Se lo conté a mi hija. Estaba muy emocionada. Pero también le dije que el Papa tenía mal aspecto. Sudaba. Simplemente parecía cansado. El obispo de Roma en su parroquia. La única vez que el Papa Juan Pablo I dejó el Vaticano. El Papa se siente solo. No tiene tiempo ni para poder estar con su familia. Sabía que estaba muy ocupado. Pero cuando oía que yo estaba al teléfono, gritaba, pásamela, pásamela. Al principio su secretario me dijo, Pía, tu tío está muy ocupado ahora, no le molestes. Así que le pedí que le saludara de mi parte. Pero el tío Albino me oyó y dijo, don Diego, ¿quién está al teléfono? Y don Diego dijo, es Pía otra vez, pásamela, pásamela. Una de las últimas veces que el Papa ofició una misa fue pocos días antes de su muerte. Su sobrina Pía, con su hijo, esperan en la fila de gente que quiere recibir la comunión de sus manos. Era la última vez que veía a su familia. No solíamos abrazarnos o besarnos cuando nos despedíamos. Alguna vez nos dábamos la mano. Pero un día, el día que me iba a Australia, vino conmigo al ascensor. Ya me había abrazado y me volvió a abrazar. Lo encontré extraño. Pensé, ¿qué le pasa? Ha cambiado. Mirando atrás, ahora puedo entenderlo. Bueno, ya basta. La última noche. Durante la cena, el Papa se siente indispuesto, pero no quiere que se llame al médico. Cerca de las 9, como cada noche, le da las buenas noches a su secretario.
café de la mañana que había dejado la hermana Vincenza permanecía intacto, por primera vez en 17 años. Poco después encontró al Papa en su cama, muerto. Si ellos hubieran dicho que una monja había encontrado al Papa en la cama muerto, hubiera sido un escándalo. Ella vio que el café estaba intacto, sí que llamó a la puerta. Después dijo que había sido el secretario quien había encontrado al Papa, pero no es verdad, ella misma me lo dijo. En las habitaciones del Papa se crea otra ficción. El Papa tenía en las manos un sermón o un artículo sobre los tiempos en que era obispo de Vittorio Veneto, porque estaba preparando una conferencia que iba a dar el siguiente domingo o miércoles. Pero el cardenal Villot pensó que sería mejor si decían que había muerto con un libro en sus manos, La imitación de Cristo. Esto fue un gran error, porque una mentira lleva a otra. La súbita muerte de un papa no era ninguna sorpresa para la familia Luciani. Mucha gente en nuestra familia ha muerto alrededor de los 60. Mi abuelo, por ejemplo, envió a su nieta a buscar leña y cuando volvió ya estaba muerto. Nunca se había quejado de nada, ni un dolor de cabeza, ni de pérdida de apetito o algo así. Detrás de los hechos surge una pregunta. ¿Le harían la autopsia? Los familiares del Papa se opusieron. No quisimos que le hicieran la autopsia. La hubieran hecho a petición de la familia, pero no quisimos entonces y no queremos ahora. La idea de que su muerte no había sido por causas naturales no se nos pasó nunca por la cabeza. Había suficientes razones. Los deberes del Papa eran agotadores. La salud del Papa era un tema importante. ¿Por qué no se le practicó la autopsia? Porque la salud del Papa no era una preocupación para los cardenales. Era una cuestión altamente confidencial. Esta es la mentalidad en el Vaticano. Cuando muere un Papa, entra otro. Otro Papa entra en el Palacio del Vaticano. 4 pisos más abajo, Marcinkus está en su despacho. Incluso bajo Juan Pablo I hubiera seguido ahí. No había motivo para un crimen, ni siquiera a causa del dinero. No hubiera confiado en Marcinkus para que dirigiera un banco. No porque no fuera de fiar, sino porque no estaba preparado para ello. Podía parecer competente. Él es americano, así que la gente pensaba que era bueno en las finanzas. Es como pensar que todos los italianos son buenos cantantes, pero hay algunos italianos que no saben cantar. Una casa de campo a las afueras de Londres, parte de los ingresos de un libro que narra cómo el Papa fue asesinado. Su autor aún está ganando dinero gracias a la actitud cerrada del Vaticano. Nunca me hubiera atrevido a pensar que mi libro iba a ser un éxito. Incluso en mis sueños no pensaba que un libro escrito por mí pudiera vender 6 millones de copias. Lo consideraba imposible. Alles in allem kann man sicher sagen, Yallop es un charlatán, pero muy inteligente. Ha escrito un libro excelente que se puede leer como thriller, una obra de ficción. No escribió un documental. Lo peor de la situación es que mucha gente lo lee como un informe, no como un thriller. Los secretos del Vaticano. Verdades a medias inventadas con un falso sentido de la piedad. Un escándalo económico, un escritor sin escrúpulos, una trágica muerte que se convirtió en un asesinato.
dicerie, queste storie ci hanno dato dispiacere perché esos rumores, estas cuestiones nos han afectado mucho porque torturan nuestros momentos de aflicción y hacen que muchas personas se sientan engañadas por un hombre al que amaban realmente. Defraudate di una persona a cui si hanno affezionate. La gente a menudo piensa que las apariencias engañan y que detrás de los hechos está la verdad esperando ser desvelada. Incluso hoy, los peregrinos ante la tumba en la que está enterrado el Papa murmuran que fue asesinado. Una leyenda que no se ha podido probar pero que todavía existe. Albino Luciani, el Papa sonriente, murió tranquilo y solo.